Exaltamos al Rey de Reyes y Señor de Señores allí, amén. Y podemos decirle: Dios, tú eres un Dios increíble, poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Jesús de las tinieblas, Cristo exaltado está. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existe en las tinieblas, Cristo es increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existe en las tinieblas, Cristo exaltado está. Declaramos. Buenas noches, qué bendición que usted hoy nos acompañe. Continuamos en el mes de septiembre, mes de la Biblia, y continuamos haciendo estudios bíblicos y estamos contentos de que usted nos acompañe. Así que vaya, rápidamente busque su Biblia. No solamente traiga una Biblia, traiga una libreta, traiga su bolígrafo o lápiz y siéntese con nosotros porque vamos a estudiar un libro hoy. Para hoy estamos preparados para estudiar el libro de Nahum, así que prepárese. Sí, no se quede allí. Recuerde que los principios, bueno, sí quédese con nosotros, perdón, lo que quiero decir es que no se quede sin su libreta, su Biblia, y recuerde que la idea de todo este estudio es que saquemos principios, extraigamos principios de este libro que sean aplicables a la vida diaria, y déjeme decirle que aquí hay muchos principios. Y como siempre, ya estamos listos, aquí están los chicos, está Kenji, está Abraham, estamos listos para iniciar nuestro estudio de esta noche. Chicos, bienvenidos, un saludo para todos los hermanos antes de comenzar. Amén, gracias. Como siempre, un placer poder compartir con ustedes y también compartir con toda la congregación acerca de otro estudio más acerca de la Biblia. Así que de verdad que muy contento por estar con ustedes en esta hermosa noche. Hola, un saludo a todos, qué bueno que nos acompañen en esta noche. Sí, ya sé que están viendo mi cambio de look, pero aquí estamos compartiendo con ustedes en primicia pues este nuevo cambio de look. Le dije a Jairo que me iba a parecer a él en esta ocasión. Y te pasaste. Miren, no sé, no está en el formato del estudio de hoy, pero ojalá les sirva a otras personas también que nos escuchan, le funcione esto como algo también de ayuda, porque nosotros estamos aprendiendo bastante. Y Obed dijo, y quiero resaltar algo, Obed dijo, es una bendición estar con ustedes, pero se refería primeramente a nosotros, o sea, a Kenji, a mí, y también con la iglesia, por supuesto. Pero yo también quiero decirle algo, que esta sesión, a pesar de que acabamos de terminar las clases de escuela ministerial, terminó más tarde, venimos saliendo de allá para no quedar mal allá y cumplir también con esta parte, pero parece mentira, o sea, para mí, en lo personal es como terapéutico también poder verlos a ustedes, que son mis hermanos de sangre sobre todo, y que nos entendemos, lo sufrimos, complicaciones a veces, pero nos entendemos y seguimos adelante a pesar de todas las cosas. Así que yo espero que usted también en su familia, es más, antes que darle a los chicos, mira a quien tiene a su lado y dígale, mira, a veces discutimos, a veces peleamos, a veces decimos cosas, pero eres mi familia, eres mi sangre y Dios te ha puesto a mi lado para seguir adelante. Así que chicos, también para mí es una bendición estar con ustedes esta noche. Es terapéutico para mí. Gracias, no me quedo atrás y de verdad que sí, ayuda mucho compartir con ustedes este tiempo porque uno se desahoga, uno llega quizás con diferentes situaciones a este momento, pero poder conversar la Biblia con ustedes, que son la familia,
nos ayuda mucho pues a superar esas situaciones difíciles y a seguir adelante. Así que un privilegio poder estar con ustedes. Oiga, y de verdad que es muy cierto, porque si nos ponemos a hacer, estamos haciendo un estudio familiar, solamente que estamos compartiéndolo con el resto de la congregación. O sea que nuestra invitación también es que ustedes en casa hagan un estudio en su familia, con sus padres, con sus hijos, y puedan pues seguir profundizando un poco más, porque realmente todo lo que estamos dando aquí es como algo leve realmente, y son principios que nosotros vemos y que Dios, ¿verdad?, nos ilumina para poder captarlos. Así mismo Dios en tu casa, donde quiera que te encuentres, Dios puede iluminarte y enseñarte otros principios más que puedas compartir con tu familia. Totalmente cierto. Comencemos con Nahum, porque la verdad, ya antes de poder grabar esto, ya me estaba, como quien dice, recibiendo ya correcciones y direcciones de parte de Dios para mi vida. Así que yo espero también sacar algunos principios. Bien, Nahum. Por aquí estábamos estudiando algo y déjenme comenzar con esto acerca de Nahum. Y me llama la atención algo. Por aquí los tengo. ¿Por qué debemos estudiar el libro de Nahum? Una reflexión dice: el libro de Nahum contiene una profecía de que Nínive, la capital poderosa de Asiria, sería destruida a causa de la maldad de su pueblo. Entonces aquí hay tal vez la respuesta a algo como que quedó inconcluso. Si recuerdan, en la semana pasada con Jonás, el mensaje era como, pero ¿por qué? Si son tan malos, ¿por qué aún así hay que llevar el mensaje? Y nosotros lo dejamos con esa parte, o sea, Dios hace justicia lo dejamos con el mensaje de que Dios es misericordioso y Él hace lo que quiere hacer con cada persona, que tu trabajo era predicar. Pero aún así quedaba como algo muy en el fondo de nosotros, ¿pero por qué? Tal y como Jonás le pasó. Pero ahora vemos cómo Dios tiene el control de todas las cosas. Así que yo creo que los chicos están listos ya para comenzar a hablar de esto. Antes que paso, Bet, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando pasan una situación difícil, en el momento no entienden la situación difícil que están pasando. Obviamente, pues los que conocemos la Biblia, pues sabemos que nuestro deber es obedecer. Pero cuando ya superaron la situación difícil, ¿no se les vino a ustedes el pensamiento de que, ahora entiendo por qué Dios permitió esto? Ahora entiendo por qué Dios me hizo tomar esta decisión o por qué Dios me guió en esta dirección. Yo creo que eso es lo que vamos a descubrir pues en esta noche con el libro de Nahum. Y uno va a decir, ahora entiendo por qué Dios hacía las cosas en el tiempo de Jonás. Así, eso es lo que es el pensamiento que estoy en la mente, así que ya dejo. Sí, perfecto. Ok, vamos a iniciar con un poco acerca de lo que es más que todo un poco acerca de información sobre el libro. El libro de Nahum, como podemos ver claramente, ustedes pueden observar en su Biblia, es un libro que solamente consta de 3 capítulos, o sea, es un libro bastante corto. Pero como habíamos visto, pues también se ve el cumplimiento de algo que en épocas o en tiempos anteriores quizás nosotros nos preguntábamos, pero ¿por qué no pasó si tenía que pasar, por así decirlo? Ahora bien, les voy a leer algo. Nahum es un pequeño libro profético del Antiguo Testamento que predice la destrucción del imperio asirio y su capital, que es Nínive, por causa de un pecado muy abierto y que era muy visible ante todas las personas realmente que le rodeaban. Y si bien recordamos, Nahum como Jonás fueron profetas en Nínive, ambos. Y profetizó entre 663 al 654 a.C., para que tengamos una idea. Un siglo antes, Jonás vio la ciudad arrepentirse, pero esta cayó luego, entonces cayó de nuevo en la maldad. Entonces eso es lo que vamos a ver en este libro. ¿Qué sucedió ahora, luego de que el pueblo de Nínive, la ciudad de Nínive, continuó llevando una vida de pecado? Eso es lo que vamos a estar viendo entonces en este libro. Hay una analogía muy interesante que se usa en el libro de Nahum y me encantó la comparativa con los muchachos en antes, y es que hay una comparación con un partido de fútbol. Creo que aquí hay muchos que nos escuchan que son muy fanáticos del fútbol y que yo no voy a ponerme si Dios es real o Dios es Barça, eso lo discutirán ustedes. El punto es que independientemente del equipo que sea, sabes que cuando entras a la cancha de juego hay reglas sobre si estás adelantado, si
por una falta, si ameritas una tarjeta roja, una tarjeta amarilla, si ameritas una expulsión, lo que sea. Hay reglas dentro del juego que rigen que todo sea correcto. Sin las reglas habría caos. Y lo mismo ocurre en la vida real. Aunque tú y yo no lo queramos entender, aunque digamos el libre albedrío, Dios ha establecido ciertos patrones en la vida de toda persona que obviamente cuando no se cumplen viene el juicio o el castigo de parte de Dios. Obed lo mencionó, y Obed mencionó que 100 años antes, un siglo antes, Jonás había predicado en Nínive y la ciudad se había arrepentido. Pero si se dan cuenta, la ciudad entra en un ciclo de que, mira, ya pasó la crisis, ya pasó el momento, me olvido de Dios y vuelvo a mi vida tradicional de pecado, de opresión, de idolatría, de tantas cosas, ¿no? Vuelvo a esa vida antes porque no pasó nada. Fue solamente un susto en el momento. Y cuando vuelvo a ese patrón, mi mente me dice, mira, todo el tiempo va a ser igual. Como la gente cuando dice de que todo el tiempo predican de que Cristo viene pronto y ya tengo más de un siglo y no ha llegado. Y va a llegar el punto en el que Dios viene por su iglesia y si estás preparado te vas y si no te quedaste, ¿no? Pero Nínive pensaba que esto jamás iba a pasar. Y siguieron cometiendo faltas en el partido hasta que llegó un punto en el que Dios dijo, ¿sabes qué? Ya me cansé, tarjeta roja. Hasta aquí llegaste conmigo. Y es exactamente la situación que vemos en el libro de Nahum. Ahora, doy un dato interesante. Y es que me encanta, me estaba viendo esto. Y dice que para ese tiempo de Nahum, Manasés era el rey más perverso de Judá. O sea, simultáneamente está Nahum, en Judá está Manasés reinando. Y ya cuando uno lee los libros de los reyes y todo lo demás, uno puede escudriñar más acerca de Manasés. Pero Manasés es el rey más perverso en Judá. Y este era el gobernante, y este abiertamente había desafiado a Dios y había perseguido a los que eran fieles a Dios. Imagínense, esa era la situación en Judá. Simultáneamente estaba lo de Nínive. Asiria era la potencia mundial de esa época y convirtió a Judá en un estado vasallo. En otras palabras, Judá no era independiente, sino que ahora dependía de las decisiones de Asiria. El pueblo de Judá llegó a crear una mentalidad de que querían parecerse a los asirios porque eran los poderosos, eran los imponentes de esa época. Y esto me llama la atención porque ya voy a terminar con esto, que hablo mucho. El punto es que a veces nosotros podemos llegar a cometer el error de ver a las personas de afuera de que a pesar del pecado prosperan. Y podemos llegar a albergar en muchas ocasiones en nuestra mente de por qué ellos sí pueden y yo no. Y yo que estoy fiel en la iglesia, y yo que estoy diezmando, y yo que voy a todos los cultos, y yo que voy hasta la clase de doctrina, que ya me he bautizado 15 veces, que ya me sé la Biblia de arriba abajo y yo no prospero, y veo que los demás que ni siquiera saben el Ave María o el Padre Nuestro sí prosperan. Entonces llegamos a hacer esta comparación. Y aquí lo que Dios nos va a enseñar en el libro de Nahum es que no hagamos esa comparación. Es mejor mantenernos nosotros en nuestra vida recta delante de Dios y que a su tiempo cosecharemos el buen fruto de ella. Tranquilo, Keñeco, hoy estoy preparado. Traje mi libreta para que no se me vayan las ideas. Bueno, mira, yo quiero reflexionar basado en lo que tú comentabas, porque hay algunas cosas que de una vez me llegan y me hacen eco. Ok, fue una crisis y no pasó nada. Nínive. Fue una crisis, fue un momento, nos arrepentimos y no pasó nada. Y yo creo que es, no sé, voy a hablar de mi propia vida. O sea, la vida mía como cristiano en muchos momentos ha sido, fue un susto nada más, listo. O muchas veces uno se acuesta y que bueno, que el Señor no venga hoy, que las trompetas no suenen hoy. O bien, me acuesto y en el medio de la cama, Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname en el nombre de Jesús, amén. Y cuando uno abre los ojos al día siguiente, ay, qué bueno, todavía estamos aquí. Entonces es como que uno se va acostumbrando a este sistema y por algo dice la Biblia, o sea, vendrá como ladrón anoche, cuando menos lo esperamos, ese día que dejamos el carro abierto, ese día, o sea, cuando menos tú esperas, sucede algo. Y yo creo que un principio que tenemos que tener aquí claro es que vivimos momentos históricos, o sea, vemos como nunca, en este momento vemos como nunca
la palabra de Dios cumpliéndose. Y no, creo que el llamado es para mí y para todos. No podemos seguir en eso de que bueno, no pasó nada, y no podemos seguir en eso. Yo no sé si a usted le ha pasado, tal vez yo sea el único pecador, pero no sé si a usted le ha pasado que he estado en un lugar tarde de la noche o estando en mi casa haciendo algo acá y de pronto uno escucha, o sea, alguien tocó una trompeta loca esa por allí, o bien la corneta de un camión que pasa sonando pues a cualquier hora, y uno hasta que se estremece. O sea, uno hasta que se estremece y uno queda como que Dios, ten misericordia de mí, Señor, perdona mi pecado. Entonces, posiblemente Nínive fueron 100 años antes, y ahí va el segundo punto, fueron 100 años antes que Jonás predicó, la gente se arrepintió y gloria a Dios, no pasó nada. Pero en ese momento de arrepentimiento es cuando uno ayuna, ora y testifica y hace tantas cosas, ¿no? Pero el segundo punto que quiero hacer referencia es que es exactamente, eso mismo. Fueron 100 años después. Estamos hablando de una nueva generación, totalmente diferente, totalmente que a lo mejor no fueron ellos que se arrepintieron, sino que fueron sus abuelos los que se arrepintieron 100 años después. Tal vez fueron los nietos, fueron los hijos, no sé. Pero, ¿qué pasó en ese lapso de la generación? Porque los que conoció Jonás eran malos, pero los que conoció Nahum creo que eran peor todavía, doblemente malos. Entonces, esa generación se perdió allí y no conocían al Dios que le dio una oportunidad, y a lo mejor se convirtieron en doblemente malos. Yo creo que ya de salida se nos manda una información aquí para nosotros. Usted padre, usted hijo, usted hermano, usted familia, cuidemos a nuestras siguientes generaciones, cuidémosla. Miren, estamos en un momento que sí es cierto, puede ser que un servicio en línea en YouTube o un servicio de estudio bíblico como este a nuestros niños los cansa. Miren, yo tengo que ser honesto, los míos cuando van a ver el servicio, yo quisiera tenerlos 100% ellos centrados en el televisor y escuchando lo que el pastor dice, pero no es posible. Ellos 10, 15 minutos se cansan. Déjenlos que vengan a veces vienen con lápiz de colores y el libro para pintar. Bueno, déjenlo allí, hermano, allí donde ellos están pintando, ellos están escuchando la palabra de Dios, y esa palabra dice que hará su efecto, la semilla va a crecer. Entonces déjelo, hermano, que si se duerme al lado suyo, bueno, intente despertarlo hasta donde pueda, pero déjelo, porque nuestras siguientes generaciones van a ver cosas peores que la que usted y yo estamos mirando. Entonces, mire el ejemplo de Nínive. La generación era peor todavía, y lo estamos viviendo nuestras generaciones. Yo creo que aquí somos generaciones muy, muy cercas relativamente, pero cada uno de nosotros ha tenido retos en su generación que los que ven, lo que yo veo ahora, los retos de los chicos, o sea, esto sobrepasa lo que yo a mi edad de 13, 14 o 15 años yo veía. O sea, está pasado por 10, 20 años. Entonces, Nínive veía algo así. Y en un tercer punto quiero reflexionar para dar el paso, como dice que ya hablamos a veces bastante, pero es que esto, a pesar del pecado de Nínive, seguía prosperando, seguía avanzando. Y yo creo que esto también lo vemos. Uno, antes en los servicios, hermano, había un momento cuando estaba soltero, no sé, más desocupado, era si había servicio, porque había servicio hasta los domingos en la tarde, ahí estaba metido Jairo el domingo en la tarde. Venían 5 hermanos, si los martes llegaban poco ese día, los domingos en la tarde venían 5 o 6, y ahí estaba Jairo metido. Pero yo tengo que reconocer que en muchos momentos de estar allí, yo en mi corazón, en mi pensamiento, yo decía, pero ¿dónde están los fulanos de tal que son líderes y por qué no están aquí? ¿Y dónde están que deberían estar aquí en la iglesia? Yo siempre estoy aquí. O sea, ya eso era algo que yo estaba fallando, y que he fallado muchas veces por simplemente hacer algo por compromiso, pero no hacerlo por amor, que yo creo que ella nos va a hablar de eso más tarde, que está interesante, pero hacer algo por compromiso y no por amor, no por pasión, no por agradecimiento, y en ese compromiso, entonces estoy criticando al que no cumple con su compromiso, y ya creo yo que esa no es una ofrenda del orfagante para Dios, chicos. Eso último que mencionaste me recuerda a uno de los puntos que tocamos anteriormente, cuando hablábamos acerca de Caín y su ofrenda y Abel y su ofrenda, que decía la Biblia, vio Dios a Abel
y su ofrenda. O sea, primero lo vio a él como persona, su actitud, y luego vio su ofrenda. O sea, y definitivamente lo que menciona Jairo, pienso que a mí también me ha pasado, bueno, quizás a la mayoría nos ha pasado, pero yo recuerdo también muchas veces en la que yo con tal de cumplir lo que me corresponde a mí, muchas veces yo lo hacía, pero no era porque de repente, oh, yo quería estar ese día allí presente, yo quería hacer tal cosa, no, sino que me correspondía hacerlo. Y como tú dices, muchas veces estábamos haciendo las cosas, pero ¿con qué actitud lo hacíamos? Todos pasamos por esa situación, la verdad. Y bueno, definitivamente que son aplicaciones que vemos hoy en día para nosotros. El mensaje que Jonás produjo resultados de manifestación al alcance de la gracia de Dios. O sea, cuando Jonás habló acerca del mensaje para Nínive, hablaba acerca de la gracia de Dios. Y hubo arrepentimiento de los pecados en ese momento del pueblo. Pero cuando Nahum va a dar su mensaje, más que todo ya va acerca de la acción, del juicio de Dios contra o sobre lo que es el pueblo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? En el tiempo cuando Jonás habló al pueblo, había cabida para el arrepentimiento en ese momento. Pero como bien menciona Jairo, esa generación pues quizás no aprendió o quizás no enseñaron a sus hijos lo que debían haber enseñado. Esto que producen los hijos en las siguientes generaciones, que cada vez su corazón sea más endurecido. Y entonces, ¿qué pasó? Ya para el tiempo de la generación en que Nahum profetizó, ya ni siquiera había cabida para el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ya sus corazones estaban duros. Y entonces, qué difícil es. Muchas veces nosotros decimos, pero mira la juventud cómo está hoy en día. Pero debemos preguntarnos nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros por nuestros hijos o por nuestros familiares, por nuestros sobrinos? Porque debemos pensar en el futuro de ellos también. Como bien dice Jairo, yo recuerdo también muchas veces en Panamá que se realizaban las vigilias. Nosotros pues no podíamos de repente estar todo el tiempo orando, pero cuando nos cansábamos nos llevábamos a un cuartito oscuro y ahí descansábamos un poco mientras que los demás estaban en la vigilia orando. Otra cosa que recuerdo, cuando íbamos a los cultos, nosotros no podíamos salir en medio culto a tomar agua y al baño y ni siquiera nos llevaban a dejar llevar juguetes ni nada de estas cosas tampoco. Es más, no sé, Jairo, si recuerdas nuestros Messenger también que se nos perdieron en la iglesia. Eran juguetes que nosotros llevábamos muchas veces escondidas y ¿qué pasó? Se nos pierden en la iglesia en los huequitos de los bloques, pues. O sea, nosotros, gracias a Dios, de verdad que damos gracias a Dios porque nuestros padres de un inicio nos inculcaron ese valor, ese aprecio por la casa de Dios. Y quizás es lo que haga falta hoy en día muchas veces. ¿Por qué? Por no querer ver al niño llorando, por no querer ver al niño inquieto, le dejamos hacer lo que quiera, lo dejamos en casa, lo dejamos jugar con el celular. ¿Y qué pasa? Al final es que estamos inculcando o que estamos sembrando en ellos muchas veces. Jairo quiere decir algo. No, te dejo hablar para que no se te olvide. Kenji, Messenger era una cómica de nuestra generación. No, sí, yo la recuerdo. O sea, no la recuerdo, pero yo sé cuál es la cómica, porque creo que años posteriores, cuando hacían que los vintage, o sea, los recuerdos viejos, aparecía la cómica. Sí, lastimosamente. Suena duro, pero sí. Nunca lo volvimos a recuperar más, nunca. Pero de verdad que una de las cosas también que quería mencionar, y bueno, es algo personal o algo familiar, por así decirlo. Recuerdo que en una ocasión hablábamos todos con nuestros padres, y nuestros padres, saben, como personas preocupadas por sus hijos, dicen, pero yo quisiera dejarte cosas a ti, dejarte terreno, dejarte casas, pero por la situación en la que estamos, o sea, no puedo dejarles a ustedes como hijos lo que nosotros quisiéramos como padres. Y recuerdo que esa vez, de verdad que fue muy bonito porque Dios realmente nos hizo sentir a nosotros que realmente la mayor herencia que nuestros padres pueden dejar a nosotros, y en su caso que ustedes pueden dejar a sus hijos, es el amor y el servicio a Dios. Es la mayor herencia que uno puede dejar. Entonces, si de repente para este tiempo el pueblo de Nínive hubiera sembrado, hubiera dejado de herencia eso a sus hijos, a sus nietos, no hubiera pasado lo que pasó. Y antes de terminar esta partecita, también quiero leerle, porque yo sé que también vamos a abordarlo más adelante, en el libro de Nahum. Quiero que busquen el libro de Nahum, el capítulo 1, el versículo 3, para más o menos ir hallándole conclusión a esta parte o un norte. Dice el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 3: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Este es un versículo, la verdad, que nos recuerda pues que, como hablábamos anteriormente, Dios nos deja correr, nos deja
como cuando va a pescar, que dejan correr el hilo, pues, y todo lo demás, pero cuando Dios decide jalar, hermanos, amarrémonos bien los pantalones porque las cosas vienen bien difíciles. Entonces no juguemos con la gracia de Dios, no jugamos con la gracia de Dios, y lastimosamente cuando jugamos con la gracia de Dios nos volvemos insensibles, endurecemos nuestro corazón. ¿Y qué pasa? Vemos las cosas pasar, vemos, oye, antes, o sea, cuando nos imaginamos que en Panamá íbamos a ver una pandemia, a vivir una pandemia como tal, nunca. Pero ahora miren lo que está pasando, y sin embargo, aún así muchas personas andan como si nada, como si esto va a pasar y va a volver toda la normalidad, pero realmente no lo sabemos. Estamos en los últimos tiempos. Es una señal, es una advertencia para nosotros. Entonces no endurezcamos nuestro corazón a lo que Dios nos está mostrando. Me copié de ti, Jairo, porque necesitaba apuntar. Así que hay varias cosas aquí. Yo creo que lo primero que nos damos cuenta es que este libro es tan bonito porque tú lo puedes analizar desde dos puntos de vista. Desde una persona que está dentro de la iglesia y que está viendo a otros que no están y prosperar, y uno comienza a cuestionarse por qué ellos prosperan y yo no. Pero también lo puedo ver como una persona que puede cometer un error generacional, un error garrafal generacional. Y es lo que mencionaba Jairo y Obed. O sea, ¿qué pasó en el cambio de generación? Y yo estaba recordando que en Deuteronomio, capítulo 6, donde habla de los mandamientos, el versículo 7, 8 y 9 dice lo siguiente, hablando de los mandamientos: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y aun cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Está hablando Jesús, el Señor Jehová, acerca de qué hacer con los mandamientos para evitar que se dé el fallo en el cambio de generación. ¿Por qué? Porque el hombre o el ser humano como tal, no hombre como mujer, pero el ser humano como tal tiene la tendencia a olvidar muy rápidamente. Ya sea porque olvidas porque no te conviene recordarlo, o olvidas porque literalmente se fue de la mente, ¿no? Se fue de la mente. Y por eso el apóstol David va a decir, el rey David dijo en algún momento: alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de los beneficios que él tiene. Pero cuando él habla de los beneficios, él se refiere que él te restaura, te perdona, te levanta, te confronta, te redarguye. O sea, son beneficios de crecimiento, ¿no? Entonces, cuando los padres olvidan hablar la palabra en el hogar, están cometiendo un error generacional muy garrafal. Y es más, les voy a leer esto rápido y ojalá venga al tema. Miren esto. Dice que le consultaron al fundador de Dubái, la ciudad de los Emiratos, que es una de las ciudades más importantes ahora y todo lo demás, ¿no?, sobre el futuro de su país. Y él respondió lo siguiente: mi abuelo andaba en camello. Mi padre en camello y yo ando en Mercedes. Y mi hijo andará en un Land Rover. Y mi nieto andará en un Land Rover, pero mi bisnieto va a volver a andar en camello. Y le preguntaron por qué. Dice: tiempos difíciles generan hombres fuertes. Hombres fuertes generan tiempos fáciles. Tiempos fáciles generan hombres débiles. Y hombres débiles generan tiempos difíciles. Miren el concepto. O sea, uno puede decir que el concepto, es bueno. Y es cierto, sí. Pero ese concepto no se puede aplicar del todo a la vida cristiana. En la vida cristiana, para evitar que ese ciclo que la gente considera natural se dé, como padres tenemos que instruir a nuestros hijos. Sean tiempos buenos, sean tiempos malos, sean tiempos fáciles, sean tiempos difíciles, Dios sigue siendo el mismo, la palabra sigue siendo la misma. Y si nosotros cumplimos con nuestro rol de enseñar a nuestros hijos la palabra desde pequeños, eso no se da. Eso no se da. Por eso es que siempre les animamos, y ahora me puedo incluir yo como padre. Tengo una responsabilidad, tengo una niña que me está viendo en su crecimiento. ¿Qué va a ver de mí? Una persona que olvida fácilmente lo que Dios hace, lo que Dios perdona, lo que Dios transforma. ¿O voy a tener una niña que va a ver en mí un padre que en lo bueno y en lo malo busca a Dios? Entonces, va ese concepto allí. Nínive olvidó eso. Y la generación que precedió fue peor.
Y eso es otro que quiero decir. La Biblia dice que cuando Dios libera a una persona, estamos hablando del concepto de liberación, Dios libera a una persona, Él se refiere al cuerpo como a la casa. Si la casa es liberada de lo malo que había y no es llenada de lo positivo, o sea, de Dios, eso que se fue, va, se empeora y regresa más fuerte. No lo vamos a profundizar porque es un concepto ya de otro tipo de enseñanza. Lo que te quiero decir con esto es, si tú que eres la casa en tu generación, una casa de Dios, donde Dios puede habitar, Dios te libera de algo, ya sea de un pensamiento negativo, ya sea de un espíritu de suicidio, un espíritu de muerte, un espíritu de pobreza, un espíritu de mediocridad, Dios te libera. Pero si a partir de esa liberación te olvidas de Dios y no permites que Él llene tu vida, lo que se fue, regresa y peor. Es por eso que la generación que se levantó en Nínive, un siglo después, era peor que la primera. Y es como dice Obed, ya no había lugar para un evangelio de salvación. Ahora venía el lugar de juicio. Y la Biblia incluso habla de personas que llegan a un punto de tener la conciencia cauterizada. Ya no pueden escuchar la voz del Espíritu Santo, ya no pueden escuchar a Dios, porque están cauterizados. Y lo último es hablar de, que ustedes mencionaron, de servir a Dios por amor y no por responsabilidad. Termino con este concepto. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, está el concepto de la esclavitud. Y había una tendencia que llamaba mucho la atención, y es que cuando tú eras esclavo, la tendencia era que nacías siendo esclavo porque tu familia tenía una deuda, o eras libre, tenías una deuda que no pudiste pagar y por ende quedas como esclavo de ese señor hasta pagar la deuda. En otras palabras, eras esclavo por deuda. Pero llegaba un punto en el que tú saldabas tu deuda y obviamente tenías la oportunidad de ser libre. Sin embargo, la tendencia en algunos casos extraordinarios es que muchos se quedaban siendo esclavos, pero no era por deuda ya, sino que era por amor. Y ellos llegaban incluso a ponerse un sello en su cuerpo indicando que cuando la gente lo veía decían ese era esclavo, pero ya no era un esclavo común, ahora era un esclavo por amor. Él decidió ser esclavo porque ama a su señor, ama a su casa, ama servir a su señor, a su maestro. Y es lo mismo que ocurre en el ambiente espiritual. Muchos de nosotros llegamos al servicio, sin importar cuántos años tengas en el servicio, 30, 40, 50, 60, 100 años, un siglo, lo que tú quieras. Si tú recuerdas tus inicios, te vas a dar cuenta que iniciaste sirviendo a Dios por una deuda. ¿Qué puede ser esa deuda? Dios me perdonó, Dios me liberó, Dios me sanó, Dios me levantó y me siento agradecido con Dios y en cambio estoy sirviendo a Dios como tratando de saldar esa deuda. Pero llega un punto en el que todo cristiano tiene que tomar una decisión. ¿Sigo sirviendo a Dios porque soy esclavo por deuda o estoy sirviendo a Dios porque soy esclavo por amor? Si tú eres la persona que decidiste servir a Dios por amor, porque amas su casa, amas a Dios, entonces ya basta de volver a mirar lo que hace o no hacen los demás. Ya basta de sentirte afligido porque alguien hizo o no hizo. Tú y yo decidimos ser esclavos por amor, no porque estaba el pastor, no porque me llevaba bien con la hermanita, no porque en un inicio me trataron bien, no porque en ese equipo nunca había problemas. Señores, en toda iglesia hay situaciones difíciles, aún en las que levantó Pablo, hay situaciones difíciles. Pero si tú eres esclavo o sirves a Dios por amor, tú no pones atención en esas situaciones. Tú pones atención a quién amas. Y en este caso yo amo al Señor. Amo su casa, amo su obra, amo su misión en la tierra y por eso estoy sirviendo. Pero si eres esclavo por deuda, claro que te vas a sentir afligido porque otro no hace. Entonces tienes que definir por qué sirves a Dios, por amor o por deuda. Tremendo, tremendo. Yo creo que eso que has dicho, Kenji, nos da como una de las conclusiones que queremos dejar como bien sentadas esta noche. Obed, ¿vas a decir algo? ¿Quieres decir algo? Iba a decir que esa fue la piedra de esta noche.
para todos nosotros. Sí, 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 por supuesto. O sea, yo tengo que confesarlo yo. Y no era de que antes que era más joven, no. Estoy hablando de mi tiempo actual. O sea, en mi tiempo actual yo he dicho, pero es que yo sí, yo, y el otro, ¿por qué no? Estoy fallando, ya estoy fallando. Así que toma, Jairo, también. Kenji, yo quiero resaltar algo más de lo que tú, y es como un paréntesis, chicos, quiero invitarlo a que hagamos un paréntesis. Lo que hacemos acá, lo hacemos con tal de que usted se pueda ver identificado o tal vez reflejado en algunas de las situaciones que hemos vivido. No porque hayamos vivido tantas cosas, sino porque puede serle útil. Y también para que sepa que al final, yo creo que ninguno de nosotros tiene aureola ni alas, mucho menos, gracias a Dios todavía, porque si no ya no estuviéramos aquí, sino que hemos cometido tantos errores, ¿no? Pero para luego entonces aterrizar con el hecho de que Nínive, o sea, ha llegado su tiempo final, y tal vez el mensaje de Nahum allí. Pero el paréntesis que quiero hacer es, o sea, preguntarme a mí y preguntarle a ustedes, ¿qué pasó en la vida de ustedes que ustedes hoy han decidido convertirse a servir a Dios por amor? ¿Qué pasó en la vida de nosotros que nos llevó a eso? Y eso me hizo eco, fue cuando Obed puso algunos ejemplos de nuestra vida anterior y cómo ahora yo, a mis 43 años, yo sirvo a Dios no porque mi papá es pastor, sino que yo lo sirvo porque yo me siento comprometido con Dios, que tengo que pasar a un nivel superior ahora de hacerlo porque es mi pasión. Ya estamos en ese proceso de ya no que porque mi papá es pastor no estoy acá yo, sino porque ya esto nace en mí, no tengo otra pasión que hacerlo. Entonces esa es la pregunta, ¿qué pasó en nosotros que estamos acá? Porque, o sea, nosotros vivimos en medio de tantas situaciones, tantos escenarios, tantas complicaciones, vivimos, escuchamos, miramos tantas cosas y aún estamos acá. Y tal vez esto pueda servir a los demás para guía. Yo comienzo contestando. Yo recuerdo, no sé, o sea, por lo menos para nosotros un domingo era sagrado caminar hacia la iglesia, porque era caminar, o sea, caminar hacia la iglesia, eso era sagrado. Un domingo para nosotros no existía, o para mí en ese entonces, recuerdo, no existía opción de que no vamos a quedarnos durmiendo, descansando. No, o sea, esa opción no existía. Era la iglesia porque era la iglesia, ¿sí? Y desde muy temprano recuerdo eso, y también recuerdo también de que el hecho de que mi papá era maestro, así que había que madrugar para la iglesia por asunto del devocional de maestro y todo lo que pasaba por allí. Entonces, eso lo recuerdo. También recuerdo claramente la labor evangelística que mi papá y mamá hacían visitando, o sea, lo recuerdo claramente. Vivíamos en San Isidro y ellos iban a Tinajita. Tinajita está en San Isidro, sí, pero era un cerro donde vive mucha gente, y yo me imagino que yo estaba pequeño, porque yo sí recuerdo que cuando íbamos a bajar del cerro, mi papá me cargaba y me ponía, o sea, me cargaba aquí, o sea, yo tenía que estar pequeño para que él me cargara aquí. O sea, yo recuerdo exactamente el escenario cuando veníamos de allá de noche, tarde, Tinajita, San Isidro, Santa Librada, me cargaban aquí en los hombros, tarde en la noche, y era peligroso. Entonces sí recuerdo eso, así que yo tengo el escenario de mi papá y mi mamá evangelizando. Clarito tengo ese escenario en mi cabeza, y repito, tenía que estar pequeño. ¿Qué otro escenario yo recuerdo? Yo recuerdo el escenario de los domingos, también de los domingos nuevamente, pero en la iglesia, el templo La Fe donde nos congregábamos, había culto en la mañana y había culto a las 6 de la tarde. Nosotros vivíamos lejos de la iglesia, por lo tanto era más costoso y más complicado terminar el culto a la 1 de la tarde, irnos a la casa y regresar a las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? No sé si, Obed, tú estabas, si te acuerdas de eso o qué, pero yo sí recuerdo que nos quedábamos todo el domingo en la iglesia, porque el pastor le decía, Grael, encárguese. Y bueno, Grael, encárguese, era como, y Jairo se queda no sé qué. O sea, ya. Y yo recuerdo que eso era, yo me veo y me recuerdo corriendo dentro de la iglesia porque ya todos los hermanos se habían ido. O sea, me asomaba en un balcón, 1 minuto, 5 minutos, subía al tercer piso de la iglesia, bajaba, caminaba para allá, caminaba para acá, mientras pasaban las horas para que fueran las 5 de la tarde. Y ya un último escenario que yo recuerdo ver a mi papá en la iglesia, en el Templo La Fe, todos los días de servicio, llegar temprano, 1, siempre llegar encorbatado, 2, hasta un chaleco lo recuerdo haber visto una vez, y también recuerdo verlo sacando los instrumentos para los músicos. O sea, él sacaba, porque
los instrumentos para los músicos los colocaba, los instalaba, los preparaba, los encendía y los músicos llegaban después y se sentaban a tocar. Terminaba el culto y recuerdo verlo también ayudando a él a recoger todo lo demás. Son escenarios que yo recuerdo y que yo me identifico con eso y me dieron como una guía para servir a Dios. Y el último que recuerdo es que yo sí me quejé de algo. Vivíamos en Santa Marta. Yo me quejaba de que por qué mis vecinos sí podían ir a la cancha a jugar, a practicar deporte. Yo me quejaba de eso. O sea, ¿por qué yo no? Simplemente me decían, no es el momento, no es el tiempo, no. De eso sí me quejé esa parte y recuerdo, pero ahora veo el beneficio. Chicos, ¿a ustedes qué vivieron? Sí, bueno, miren, yo tengo algunos recuerdos de Panamá, sí, pero creo que los que más tengo pues son recuerdos de acá de Chiriquí, pero de los de Panamá también que yo recuerdo, y creo que todos vivimos, Jairo, pues vivimos por eso, pues también fue de las cargadas esas que nos daban también mi papá en el hombro, pues cuando veníamos de la iglesia para la casa, pues y todo eso. Y lo que mencioné anteriormente, que ese sabor lo tengo en mi memoria, nunca lo he volvido a probar, pero lo tengo en mi memoria claramente, cuando veníamos y no eran todas las veces, eran unas veces, unas noches que teníamos la oportunidad y la bendición de poder hacerlo. Y recuerdo que cuando íbamos, ese estaba cerca de un hospital, me parece. Estaba en una esquina y cuando pasábamos por ahí siempre sentíamos el olor, ese apoyo que venía en una esquina. Y recuerdo que nuestros padres compraban un cuarto de pollo para nosotros. O sea, un cuarto de pollo para papá, mamá, Jairo y yo creo que estábamos en ese momento. Un cuarto de pollo. Y nosotros disfrutamos ese cuarto de pollo que era una delicia realmente. Y recuerdo que yo gran parte del camino iba dormido sobre el hombro de mi papá. De ahí, pero fíjense lo interesante de esto. Ahora no solamente sumo los recuerdos de mi padre, sino que también sumo los recuerdos de mi hermano mayor, que en este caso pues Jairo. Yo recuerdo también que yo de repente fui mucho más apegado a mis padres en el sentido de que a mí me costaba mucho ir a los campamentos de exploradores. Pero yo sí recuerdo que Jairo iba de pequeño a los campamentos de exploradores y cada vez que él venía a la iglesia, él tenía como que su grupo de amigos, pues, y eso, y hablaban de los campamentos, y hablaban de lo otro, y hablaban de los juegos, de las competencias entre el campamento y todo eso. Y yo admiraba en ese momento mucho a mi hermano por lo que él hacía. Y recuerdo inclusive cuando hacíamos, que yo me sumaba un poquito más, pero no a campamentos, sino era a salida de los exploradores. Recuerdo que íbamos al Parque Omar, pues, y todo eso, que yo veía que Jairo siempre estaba como con su grupo de amigos y todo eso. Y para mí, yo admiraba a Jairo y dije, chuleta, yo quisiera ser como Jairo porque cómo él se va para campamento con sus amigos, cómo vive tantas experiencias y yo no puedo, porque a mí yo recuerdo que, yo creo que más de una ocasión, yo me vestía, tenía todo mi cantimplora, mi ropa, toda mi mochila, y cuando era la hora de irse, o ven llorando porque no quería irse para allá estar solo, imagínense. Yo no podía ser como Jairo en esos momentos, pero sin embargo yo lo admiraba mucho por lo que él hacía. De hecho, vinimos luego a Chiriquí y él pues también recuerdo que él abrió y dirigió también lo que era el Ministerio de Exploradores del Rey, que es algo que yo siempre mucho admiré de él, que gracias a Dios aquí en Chiriquí lo viví un poco más. Quizás pues que por eso tengo más memoria de aquí en Chiriquí, de ese tiempo, cuando compartimos con mi generación pues y todo esto. Pero mi vida prácticamente, todos mis recuerdos están siempre involucrados la iglesia o personas de la iglesia. Y también lo que yo pude entender, pues que realmente ese era mi ambiente. Inclusive yo le soy sincero, yo inclusive intenté una vez de participar en uno de estos bailes del colegio, pues y eso, por lo menos para ir a ver, pues yo me sentía fuera de lugar. O sea, quizás mi experiencia, y gracias a Dios y gracias también a mis padres y a mis hermanos también, que ha sido un ejemplo de que mi vida prácticamente ha sido la iglesia. Ha sido la iglesia, y no con esto quiero decir que no hay cosas del mundo que no me atraen, porque sí hay cosas del mundo que a uno como joven atraen y tantas cosas, pero sin embargo pienso que el temor de Dios que ha sido inculcado por muchos años al ver a mis padres, a ver a mi hermano mayor, eso ha hecho raíces en mí que yo siento que en otro lugar pues yo no me siento cómodo. Y a pesar, ya le digo que tampoco no es fácil servir a Dios cuando uno llega, cuando uno está cansado, cuando uno tiene otros quehaceres que tiene que cumplir también, cuando uno pues, recuerdo también aquí en la iglesia, pues todos los cultos también y todo eso, cuando hacíamos los ayunos en la madrugada, que íbamos a la iglesia aquí, en el Templo de la Varega, recuerdo que hacíamos ayunos en las madrugadas. Oye, qué difícil era levantarse, caminar a la iglesia y hacer esos ayunos en la mañana, en la madrugada, al amanecer.
Pero sin embargo, pienso que yo, al entender pues, que definitivamente era mejor estar en la casa de Dios, el servicio a Dios, y era lo que yo había aprendido allí, mi única manera de poder decir gracias era continuar haciendo la misma obra. Continuar pues yendo a la iglesia, continuar pues tratando de hacer lo mejor para servir a Dios y para agradar a Dios en ese caso. Y definitivamente el entender de que si yo no estuviera en los caminos de Dios y si yo no entendiera lo que hoy en día entiendo, no sé qué sería de mí realmente, porque también he pasado por experiencias en las cuales yo siento que si no hubiera sido por la misericordia y por la mano de Dios, no sé dónde estaría yo. Bueno, yo tengo más recuerdos de Panamá, no, mentira. Todos mis recuerdos son acá de Chiriquí. Y estaba escuchando atentamente lo que ustedes mencionan y sí, yo también tengo muchos recuerdos, pero analizando lo que ustedes mencionan, yo creo que todos esos recuerdos fueron como nuestra época de ser esclavos por deuda. Porque si lo vemos desde ese punto de vista, ¿cuántas veces yo no quise escaparme un domingo para irme a jugar a la cancha? De hecho, recuerdo una vez que lo hice en la mañana y dije voy a hacerlo antes que mi papá se despierte y llegué antes. Abrí la puerta y me dieron un libretazo con los directorios telefónicos que ustedes conocen antes, que eran bien gruesos, que venía con todo y cupones. Y lo recuerdo porque es como dice Jairo, o sea, era imposible agarrar un domingo y era como obligatorio ir a la iglesia, ¿no? Así que fue como nuestro tiempo de que íbamos obligados. Pero llegó un punto en el que, como dice Jairo, tomamos la decisión, siendo adultos, siendo nosotros mismos nuestras propias decisiones, y yo creo que nos quedamos en la iglesia porque era el ambiente en el que crecimos, era el mundo en el que conocíamos, y no teníamos a dónde más ir. Y recordando esto, hay un texto que puede ayudarnos a ilustrar esto. En Juan capítulo 6, versículo 60 dice: al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo: ¿esto os ofende? O sea, está Jesús dando una parábola que es difícil para muchos asimilarla. O sea, es un camino muy difícil para muchos, e incluso los discípulos cercanos a Jesús dudaban. Pero me llama la atención, y yo creo que la respuesta que nosotros tres hemos dado, y es que en el versículo 68 dice: le respondió Simón Pedro diciendo: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros hemos tenido experiencias, y si sacamos las experiencias de la iglesia, creo que los momentos difíciles que hemos tenido han sido los normales de cualquier persona en cualquiera de sus etapas. No podemos decir nosotros hemos tenido experiencias, no, porque somos humanos, hemos cometido nuestros errores, hemos tenido nuestros momentos altos, nuestros momentos bajos, pelea de discusiones como hermano, padre e hijo. O sea, somos una familia tradicional. No hemos tenido algo diferente. Por lo tanto, esa ha sido nuestra vida. Pero al crecer en la iglesia, al crecer escuchando a Dios, entre dormidos y despiertos, entre dentro del santuario y fuera, jugando en la hierba y entrando cuando el culto se iba a terminar, crecimos en la iglesia. Crecimos escuchando la palabra del Señor. Y llegó un punto en el que nos dimos cuenta que era la única palabra que traía paz a nosotros. Era la única palabra que nos daba fuerza para seguir adelante. Y quedamos igual que Simón Pedro. ¿A dónde más vamos a ir? ¿Qué más vamos a hacer? No podemos ir a ningún otro lugar si solamente Dios tiene palabras de vida eterna. Yo creo que es por esta razón que el Señor hace tanto énfasis en instruir a los niños en el camino. Y dice: aun cuando fueren viejos, no se apartarán. Porque es la única palabra que trae paz. Creo que muchos en Alabaré, hablando de la hermana Dalis, Katia Elena, son personas que conocen por lo menos mi infancia. Conocen cómo yo me comportaba en la iglesia, conocen lo desordenado que yo era. Y yo creo que de los tres Grael que somos, yo fui el peor. El más mal portado, el más rebelde, el más de todo. Yo sí llegué a sarao, no sabía bailar, pero estaba metido en el sarao. Recuerdo que un día me escapé, termino con esto, me escapé, le dije a mi padre: voy a una práctica de música. Y la práctica de música estaba en el Pablo Emilio Corsa, en el frente de la iglesia.
Y me metí al sarao y la mamá de Cheri, la hermana Carmen Quintero, es maestra allí y me encontró. Y siempre me da risa que cuando ella me vio de arriba a abajo. Y me dijo, Dios le bendiga. Con ese tono de que estás hasta la guacha, ¿no? Y, o sea, todo eso lo hice yo. Todo eso lo hice yo. Pero al final no había otro lugar donde ir. Y siempre vas a regresar a la fuente. Siempre vas a regresar a los pies de Cristo. Y en este caso, esa fue la razón de nuestro éxito, por así decirlo, hoy en la vida cristiana. Y es que desde pequeño nos inculcaron el evangelio. A los 3. Aunque fuera obligado, estábamos en la iglesia. Aunque no quisiera, estábamos en la iglesia. Y aunque dormido y despierto, estábamos escuchando palabras. Creo que los que conocen a los Grael, la familia Grael, saben que somos muy olvidadizos. Muy, muy olvidadizos. Pero algo que no se nos olvida es la palabra. ¿Por qué? Porque la hemos escuchado día y noche. En nuestra casa está la palabra. Creo que papá es el que más Biblias de estudio tiene. Si algo se le ocurre a usted enseñar, vaya a la casa del pastor y hay el libro de todo. Y ese es nuestro ambiente. Hemos crecido allí y eso es lo que nos ha formado. Creo que el mejor consejo es instruye al niño en su camino. Definitivamente. Ahora, y ya para terminar, definitivamente nuestros padres nos inculcaron eso, porque mamá no se quedaba atrás, mamá estaba ahí encima también, ¿no? Ahora ustedes dirán, Jairo, se desviaron del tema. No nos hemos desviado, porque recuerde que en Nínive, en ese cambio de generación, se volvieron más crueles, más malos se volvieron, al punto que bien lo dijeron ustedes, chicos, que en el segundo mensaje para Nínive no era de arrepentimiento, ya era de juicio, que era lo que Jonás pedía en ese entonces. No se lo concedieron a Jonás, pero en el tiempo de Nahum era ya de juicio. ¿Por qué? Porque lo tanto que había cambiado. Y un último pensamiento que, chicos, de pronto un día lo conversamos entre los 3. ¿Saben qué? Es que yo hablaba con Carmen el fin de semana y yo les decía, ¿cómo un hombre cristiano puede permanecer fiel a su pareja? Y cómo un hombre inconverso le cuesta tanto. Yo le decía a Carmen, que el amor no es suficiente fuerza para que un hombre sea fiel a su pareja hasta la muerte. El amor solito es poco. Ahora, cuando tú tienes el amor más el temor de Dios, como lo decía Kenji, la palabra de Dios infundada, los principios cristianos, los principios que con ellos has crecido y has venido mirando, y el temor a fallarle a Dios, esa sí es suficiente fuerza para que un hombre se guarde. Entonces, Nínive no se guardó, o sea, había perdido eso. Y este paréntesis que hemos hecho en este momento, hermano, es para mostrarle a usted esta parte. O sea, sus hijos se van a molestar, pero mejor que se molesten y que no le pase lo que pasó a Nínive. Sus hijos se van a poner bravos, se van a cansar, se van a dormir en sus piernas, van a querer jugar y saltar, y usted, pero ahí están escuchando la palabra. Déjenlos que hagan eso, pero para que no le pase a Nínive, porque el final de Nínive fue terrible. Entonces, al final fue terrible. Y nosotros pues estamos hablando de la misericordia de Dios. Dios tuvo su misericordia en su momento, pero al final también la Biblia dice que así como dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso, clemente, ok, hasta ahí fue la primera experiencia de Nínive. Lento para la ira fue la primera experiencia de Nínive. Y grande misericordia, Nínive disfrutó la misericordia de Dios. Y verdad, sí, Nínive lo hizo. Pero también hay algo importante acá. Asimismo como Dios es lento para allá, llega un momento en que su juicio se hace presente. Y yo creo que eso es lo que tenemos que evitar. A manera de conclusión de mi parte sería, disfrutemos de la gracia y misericordia de Dios, pero también entendamos que el juicio de Dios se hace cumplir en un momento dado y que no nos sorprenda ese momento de estar abusando de la misericordia de Dios. Si hemos fallado, inmediatamente usted arrepiéntase, busque perdón y misericordia de Dios, pero también busque un cambio. Pero adicional a eso, bueno, esta conclusión ya me estoy dando la segunda, pero adicional a eso me dio, Kenji, escucharte en esta última frase también que dijiste, me dio un alivio, porque yo decía, tengo que pasar de la etapa de compromiso a hacerlo por amor, y no, tienes toda la razón, ya nosotros lo hacemos por amor. O sea, bien lo hemos dicho anteriormente, como dijo, lo hemos dicho anteriormente, nosotros no devengamos ningún tipo de salario, porque cualquier persona dice, claro, si ellos están ahí porque les pagan, porque tal cosa. No, nada, nosotros lo hacemos por pasión, por amor a Dios, porque nos apasiona y nos llena hacerlo. Así que serían mis 2 conclusiones. No, y siguiendo esa línea que dice Jairo, nosotros realmente estamos
ocupando puestos que también pueden bien ser ocupados por cualquiera de ustedes que nos está escuchando en esta noche. O sea, nosotros cuán contentos nos sentiríamos de que ustedes pudieran también llegar a compartir la palabra como lo hacemos nosotros, llegar a un puesto de liderazgo, un puesto de supervisión. Es nuestro deseo realmente, porque ahí es que vemos el crecimiento real de la iglesia, cuando personas que están hoy en día sentadas solamente escuchando, están en un altar, están al frente de otros grupos, sirviendo a Dios. Realmente ahí está el crecimiento, porque nosotros estamos allí también porque amamos a Dios y todo esto. Estamos sirviendo porque nos gusta, porque lo amamos y porque sentimos que es una manera de darle gracias a Dios también por todas las bondades que Él tiene para con nosotros. Pero también deseamos, pero si nosotros nos mantenemos allí, supongamos, nace un ministerio más, se necesita un líder y lo ocupamos nosotros mismos, no hay crecimiento, hay un estancamiento porque estamos las mismas personas trabajando en todos los ministerios. Pero si además de nosotros se suma usted que está escuchando hoy en día, se suma usted, su familia, su esposo, su esposa, su hija, ahí vemos el crecimiento real de la iglesia, porque vemos más personas que en vez de estar sentados, están sirviendo para que otras personas nuevas lleguen entonces a estar donde usted está hoy en día, allí sentado recibiendo. Así que mi invitación más que todo es también de que nos motivemos todos y que podamos entonces poner nuestro ser, nuestras habilidades al servicio de Dios también e inculquemos eso a nuestros hijos, porque créanme que nosotros cuando lleguemos a tener, bueno, yo cuando llegue a tener mis hijos, porque ya mis hermanos lo tienen, ellos van a seguir por la misma línea, la línea del ministerio. Quizás no sea el mismo ministerio que tengan ellos, pero de seguro van a estar trabajando en un ministerio. Entonces sembremos eso en nuestras casas. Usted sirva a Dios con pasión, porque cuando su hijo lo ve, su hijo, su hija, lo ve sirviendo usted con pasión, ellos van a entender que allí está su deleite, que allí está su futuro. Se van a ver reflejados en ustedes, en lo que están haciendo hoy en día, y la iglesia va a seguir creciendo y multiplicándose allí en casa. 3 pensamientos antes que se me olvide. El primero, recuerdo que mi padre nos decía cuando no queríamos en la iglesia o no queríamos obedecer algo, es que mientras estuviéramos bajo su techo, pues teníamos que acatar las órdenes. Entonces, eso es importante porque mientras los niños son menores de edad, usted tiene toda la oportunidad como padre de instruirlos, sea obligado o sea las buenas, pero tiene toda la oportunidad de instruirlos, porque cuando sean mayores de edad, ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Ahora estamos nosotros en nuestras casas, pero seguimos sirviendo a Dios. El segundo pensamiento es lo que dijo Beto, o sea, invitarlos a ustedes a que ocupen posiciones de liderazgo, que crezcan. Pero amplío un poco más la invitación, porque cualquiera diría de que, bueno, mira, están cediendo el puesto, bueno, yo voy a ser pastor, yo voy a ser líder. No es tampoco llegar y ocupar un puesto, se trata de esforzarse en el conocimiento de la palabra, esforzarse en los principios bíblicos, esforzarse en las doctrinas, porque cuando usted llega a un punto de liderazgo, entre más alta es la posición que Dios le permita, hablando de escala, delante de Dios todos somos iguales, pero a nivel de escala, entre más alta es la escala en la que Dios se tiene, hay más responsabilidad para con Dios y para con el pueblo que te sigue. Porque sea como sea nosotros, ustedes nos están escuchando hoy. Y si nosotros hablamos algo que no es conforme a la palabra, estamos nosotros cometiendo un error garrafal delante de Dios. Por eso Dios dice que seamos como obreros idóneos que hablen bien o usen bien la palabra de verdad. Así que si usted quiere llegar a posiciones como esta, esfuércese, vaya a la escuela ministerial, asista a las clases de doctrina, prepárese, tenga una relación con Dios y le invitamos, asuma posiciones. Y lo tercero, ya que con esto quiero concluir, es que si usted se da cuenta, la forma en que estamos llevando estos estudios es para ofrecerles a ustedes un panorama mucho más fácil de entender. Porque cuando usted estudia el libro de Nahum va a decir, juicio, juicio, juicio. Pero con lo que estamos hablando, su mente se expande y puede entender un poco más y comparar la historia que usted ve en el libro de Nahum con su vida o con el entorno que está viviendo. Y eso es lo que estamos haciendo. Cada libro que estudiamos, preparamos un panorama para que usted pueda entender mejor el libro. Así que yo le animo a que ahora busque su Biblia, lea el libro de Nahum. Si tiene que compararlo con el libro de Jonás, compárelo y deje que Dios hable a su vida de una manera personal. Esa es mi conclusión. Que amén, amén. Yo le invito a que usted me acompañe a orar en esta noche y tome la mano de su hijo, de su hija, a quien tenga al lado. Si es su bebé, cárguelo allí. Si es su esposa, están ustedes dos solos. Y si usted está solito en casa o en su cuarto, allí bajito, porque nadie va a la iglesia, aún allí, concéntrese con nosotros.
y pídale a Dios que le ayude a seguir adelante. Dios es un Dios de misericordia y de oportunidad. Dígale: Señor, en este momento te doy gracias porque puedo disfrutar tu misericordia y puedo disfrutar de tu oportunidad de vida y salvación. Ayúdame, Señor, a hacer los cambios que tengo que hacer en mi patrón de vida, mi patrón de conducta, mi patrón de comunicación. Ayúdame a hacer esos cambios para vivir bajo el concepto y preceptos de tu palabra y no de mi propia sabiduría. Y ayúdame a entender mis errores, mis equivocaciones, y permítame hacer cambios para así de esa forma agradarte a ti en todo lo que digo, en todo lo que vivo, en todo lo que hablo. Perdóname porque he criticado, porque he hablado, porque me he comparado, porque he dicho a otros sí y a mí no. Perdóname por eso. Perdóname, Señor, porque mis errores también los he acarreado conmigo y afectan a mi familia. Pero en este momento aprovecho de tu gracia y hago uso de tu misericordia para levantarme, entendiendo que para Nínive vino destrucción, pero que hoy yo estoy en el momento de la gracia donde puedo encontrar salvación. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Iglesia, bendiciones. Dios les bendiga, que tengan una bonita noche, un bonito descanso. Bendiciones para ustedes y Dios los siga guardando.